I would like to have Renato introducing some ideas from his side before he leaves, and so let's try to stick to the timing, though we are a bit late. So Carolina Mera, director of the Gino Germani Research Center from Buenos Aires. If you give us a very brief, you tell us who you are very briefly. We know, but let's. ¿Cuál faceta? Okay, de todas Carolina. las mías. Bueno, ya me he presentado. Soy Carolina Mera, soy socióloga y tengo un doctorado en antropología y otro en ciencias sociales. Soy investigadora del CONICET en Argentina y además profesora de la universidad, y ahora coyunturalmente dirijo el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de mi universidad. Dirijo también la maestría en investigación de mi facultad y bueno, y trabajo temas relacionados a migración, interculturalidad y temas relacionados, en este momento trabajando más sobre la interculturalidad en el espacio urbano. Y además también soy coreanóloga, pero eso queda para otro capítulo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer especialmente al proyecto Miurval que me invitó, a Marcelo y a Giovanna, especialmente por esta invitación que me parece muy productiva, y por supuesto a Tito y a la cálida recepción y a la excelente organización del encuentro, que contribuye a que esto sea un fructífero intercambio. Y estoy muy contenta de conocerlos a todos. Bueno, desde que llegué ya cambié varias veces la presentación, así que voy a ver cómo puedo acotarme a los 20 minutos que tengo para tirar por lo menos líneas generales que después en todo caso podemos discutir. En primer lugar, tengo que decir que Argentina es un país de inmigración desde los orígenes, desde la formación del Estado Nacional, que al igual que en muchos otros países del Cono Sur, hubo matanzas masivas y sistemáticas de los pueblos originarios, y a cambio de esto, para acompañar el proceso de construcción del Estado y más tarde la industrialización, se promovieron corrientes migratorias de Europa fundamentalmente. Como podemos ver en el cuadro que estoy presentando, en el censo de 1914, el 30% de la población era extranjera, fundamentalmente europea, ¿sí? Eso vemos que va a ir decreciendo a medida que nos acercamos a la actualidad, y lo que me interesaba mostrar es que en cambio el porcentaje de migrantes limítrofes se mantiene estable a lo largo de toda la historia, porque esto va a de alguna manera como desmitificar uno de los elementos del discurso más discriminador actualmente, que es que nos han invadido los migrantes limítrofes y latinoamericanos, y en realidad no es tan así. En cuanto a la migración, se ubica un 45,8%, un 45,8% de la población total del país reside en la ciudad de Buenos Aires, y un 7,8% en la ciudad y un 38% en la provincia. Eso hacia el 45%, como ven, es un país con una alta concentración de la población en las grandes ciudades. El 70,4% de la población de origen extranjero que vive en Argentina reside también en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, es decir, siguen los mismos patrones de concentración que la población general. Cuando analizamos la distribución de los migrantes por comunidad, ya esto en cuanto al porcentaje de cada comunidad, vemos que un 82% de los peruanos que viven en Argentina viven en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Un 79% de los paraguayos viven en la ciudad de Buenos Aires. Un 59,9%, casi 60% de los bolivianos viven en la ciudad de Buenos Aires, y en cambio los chilenos solo un 28,6%. En el caso de los chinos y coreanos, más del 90% residen en la ciudad de Buenos Aires.
ciudad y provincia estoy hablando. Esto tiene que ver, por ejemplo, los chilenos, el resto están ubicados en las provincias argentinas que limitan con Chile, y lo mismo los bolivianos, ese resto está ubicado en provincias como Jujuy y Salta, donde se establecieron. Bueno, me parece importante para analizar el escenario actual de la migración, que no podemos dejar de lado, yo no me voy a explayar en esto, supongo que todos ya estamos al tanto, en lo que fueron los planes de ajustes y los gobiernos militares en el continente latinoamericano y en el Cono Sur especialmente. Y digo esto porque los gobiernos militares se implementaron justamente para llevar adelante modelos económicos y sociales específicos que tenían que ver con justamente un modelo de exclusión que lo único que generó sistemáticamente fue desempleo, subempleo, precarización, crisis de las economías regionales, y todo esto está completamente relacionado con los motivos de estas migraciones entre nuestros países. En este contexto entonces de crisis del continente, crisis política, económica y social, Argentina se vuelve receptora de migraciones porque comparativamente es beneficiosa, digamos, nuestra economía, a pesar de estar en crisis, igual que el resto, sigue brindándole a los migrantes condiciones de vida un poquito mejores que las que tienen en sus países. Y entonces vemos que en la década del 90, con la agudización de la crisis económica en Argentina, empiezan a surgir ciertos discursos que discriminan, porque responsabilizan a los migrantes, sobre todo a los migrantes latinoamericanos, por las causas en realidad del modelo económico que se está aplicando, ¿sí? Entonces, bueno, operan como una especie de chivo expiatorio, y fue una década muy brutal en el sentido de que se impone en la escena pública ciertos discursos discriminadores que no solo son reproducidos por los medios de comunicación, sino que por supuesto desde ámbitos del gobierno. Ahora vamos a ver algunas declaraciones de los sindicatos, por ejemplo, ¿no?, que recurren como especies de discursos nacionalistas en contra de los migrantes. Esto se va a revertir felizmente a partir del 2000 y específicamente con el presidente Néstor Kirchner y la actual presidenta. Yo acá puse solo algunos, los voy a leer muy rápido. Son algunos titulares de medios de prensa, son escritos estos todos, para ver muy rápidamente cómo se asocia la migración a delincuencia, la migración a explotación, digamos. Se construye un estereotipo y una estigmatización de los migrantes con valores negativos. Por supuesto, cada comunidad va a ser víctima de distintos tipos de estereotipos, ¿no? El coreano es más asociado a la explotación, el paraguayo y el boliviano son más asociados a que vienen a invadir y a sacarle el trabajo a los locales, y etcétera. Los peruanos van a ser más asociados con la delincuencia, y esto entonces termina categorizando a los grupos, y por supuesto tiene un impacto después en la sociedad civil y en la vida cotidiana. Bueno, verán algunos: operativo en el barrio chino en busca de coreanos explotadores, ¿no? Digo, hay otro que dice: los coreanos, en el Bajo Flores los coreanos también roban la electricidad. Ese también, no sabemos si roban otra cosa o si hay otro grupo que también roban la electricidad. Bueno, esto aparece constantemente y sin entrar en el mundo visual de cómo se acompañan estas noticias, que también es bien interesante. Bueno, con respecto a la ciudad de Buenos Aires, no hay políticas sociales que se dirijan directamente a los migrantes. Los migrantes son contemplados como parte de la población carenciada en general. Esto me refiero tanto a vivienda, a los planes de vivienda del gobierno, como a planes por ahí de promoción de la educación, etcétera. Están contemplados, como vamos a ver más adelante, en la Constitución Nacional y en la nueva Ley de Migraciones. Los migrantes en Argentina tienen los mismos derechos que los ciudadanos argentinos y cuentan con la documentación correspondiente, que ahora vamos a ver el cambio que se da a partir de este nuevo gobierno. Y entonces lo que vemos, sobre todo a partir de la década del 70, 80 y la instalación de este modelo de exclusión, que en las comunidades migrantes empieza a operar las propias redes migrantes como forma de resolver lo que el Estado no logra
digamos, lo que el Estado no hace, digamos, este corrimiento del Estado que se responsabiliza de ser garante de ciertos derechos y del bienestar de las personas. Los migrantes lo van a resolver de alguna manera a partir de sus propias redes, no así por ahí la población más excluida y pobre local, que justamente no cuenta con ese capital cultural que da la migración. Bueno, con respecto a las condiciones en el mercado de trabajo, se incorporan en sectores de baja productividad, que son fundamentalmente la construcción, servicio doméstico las mujeres, trabajadores fabriles de baja calificación, delivery y servicios de gastronomía, fundamentalmente los peruanos, y enfermería también. La migración peruana es una migración con un nivel educativo alto en comparación a las otras comunidades. En general tienen el colegio secundario comenzado o terminado, y entonces esto favorece la inclusión. Inclusive hacen en la universidad ciertos cursos cortos para poder después entrar en instituciones de salud y etcétera, y ya así como las bolivianas y paraguayas están más visualizadas en el servicio doméstico, las peruanas por ahí en enfermería. Bueno, y justamente la condición de irregularidad los pone en una situación de vulnerabilidad frente a la explotación, a la precariedad, frente a los empleadores, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decía anteriormente, la década del 90, si bien tuvimos un gobierno democrático que siguió en Argentina, los gobiernos militares aplican políticas migratorias muy restrictivas, muy represivas, donde el Estado tiene el rol de control y de policía, fundamentalmente. Los gobiernos democráticos lo primero que hacen es decretar amnistía para poder regularizar todas las personas que están indocumentadas, y por lo menos trata de tener una política más flexible hacia los migrantes. Entonces, durante la década del 90, si bien tuvimos un gobierno democrático que efectivamente sacó amnistías, era un gobierno también que justamente por el tipo de política que aplicaba, que no viene el caso, va a tener hacia la migración un doble discurso, digamos. Por un lado, volver a recuperar la tradición democrática, pero por otro lado culpabilizar y no ayudar en absoluto para que por ejemplo, el migrante se tiene que regularizar, pero era tal las condiciones que le ponían para que se regularice, o caro el proceso, tenían que pagar mucho, entonces ningún migrante terminaba regularizándose. Bueno, con respecto a cada comunidad me parece que lo voy a pasar en todo caso, y después cualquier cosa, si hay preguntas me preguntan, porque yo agarré algunas que tienen distintos: los chinos, los coreanos, los bolivianos y los peruanos, porque tienen distintas formas de utilización del espacio y de instalación en el espacio urbano. Acá tenemos en los puntos colorados, arriba, allá donde no se ve, pero dice Belgrano, el primero, el del más al norte, digamos, es la comunidad china. Bajando en línea recta, en Flores, es la comunidad coreana. Al costado, Nueva Pompeya, es uno de los barrios más importantes de los bolivianos, y la zona que está con el círculo más grande son los peruanos, que están más dispersos. Ahora voy a mostrar un mapa para que vean en estos tres puntos, tanto los chinos, los coreanos como los bolivianos, están muy concentrados en unas pocas cuadras, donde uno puede encontrar todo tipo de negocios, asociaciones, iglesias, comercios, etcétera. No así los bolivianos, que ocupan están más dispersos en ese ámbito, pero igual siguen concentrados. Bueno, ahora les voy a mostrar unas fotos. Este es uno de los barrios bolivianos. Los bolivianos se instalan en zonas como marginales de la ciudad, zonas deprimidas por ahí social y económicamente, y estas casas que vemos son construidas por ellos mismos. Ya dije que se insertan en el ámbito económico, en la industria de la construcción fundamentalmente, y utilizan formas de construcción comunitaria. Los fines de semana, por ejemplo, cuando no trabajan, no traje fotos, pero se juntan de a muchos y van construyendo las casas, y entonces finalmente terminan con sus barrios. Bueno, esta es una fiesta en Nuestra Señora de Copacabana. Después, si hay preguntas, contesto, porque no tengo tiempo.
esta también es otra fiesta. Las fiestas son muy importantes justamente para la creación de la identidad del grupo, que por lo tanto va a impactar después en la comunicación con la sociedad local. Este es otro barrio boliviano en Buenos Aires, y lamentablemente no tengo fotos del resto de Buenos Aires como para que puedan comparar, porque digo, uno ve eso y, bueno, este cartel necesita 20 distribuidores bolivianos, ¿no? Bueno, esto es el tipo de negocios, la estética, ¿no? No tiene, es muy diferente a lo que uno ve en Buenos Aires, en el resto de los comercios. Tiene una... Ven, eso podría ser Bolivia perfectamente, o Salta o Jujuy, digamos, ¿no? Pero no Buenos Aires. Otra de la inserción de las mujeres, las que no están en el servicio doméstico, en general es este tipo de comercio ambulante o callejero. Bueno, este es el barrio coreano. El mapa lo pongo para que vean el tipo de concentración, como en muy pocas calles uno encuentra prácticamente todo lo que es servicios y asociaciones y ámbitos de sociabilidad, ¿no? Obviamente ahí los puntitos están marcando la presencia, y hoy me mostraba hace un rato Renato el de San Paulo con los bolivianos y coreanos, y seguramente si yo juntara en este mapa el barrio la presencia de los bolivianos en este barrio, sería también bastante superpuesta, como en el caso de San Paulo. Bueno, este es el barrio coreano, esta es la calle principal. Acá también tenemos distintos negocios. El barrio de Flores es un barrio tradicional en Buenos Aires. Antiguamente es un barrio que antiguamente fue un pueblo y que después con el crecimiento de la urbanización pasó a ser un barrio de la ciudad, pero así como pueden ver, con calles anchas y veredas, árboles. Es un muy lindo lugar. Bueno, ahí está una iglesia, la escuela coreana. Y acá me interesa porque hay mucho contacto intercultural entre las distintas comunidades que viven en este barrio. Hay presencia de bolivianos, de paraguayos, de coreanos. Y entonces, bueno, acá por ejemplo en esta foto vemos perfectamente la gente que está cruzando, son de comunidades bolivianas o paraguayas, o también podrían ser, ojo, de algunas provincias del norte de Argentina, ¿no? Y entonces, esta es la misma esquina, es el negocio ese que dice carnicería, es el que está al lado del colectivo ese que viene. Esa avenida divide entre el barrio coreano y lo que son los asentamientos. Es la avenida Castañares, no sé si la llegan a ver. Bueno, estamos justo en esa esquina la foto. De Castañares para este lado, donde no hay nada, ahí hay un gran asentamiento boliviano que originalmente fue un asentamiento irregular, como le dicen acá invasiones, nosotros le decimos asentamientos, y si llegamos a decir invasiones, nos comen los organismos de derechos humanos. Bueno, esta es una fiesta también donde se vuelve a ver la presencia de coreanos, de bolivianos. Hay muchas actividades conjuntas, desde partidos de fútbol, así festivales. En este festival, por ejemplo, había grupos coreanos, pero también había grupos del altiplano, ¿no? Como en este caso el que pueden ver. Bueno, y este es el barrio chino de Belgrano. Belgrano, a diferencia de los otros dos barrios, es un barrio de un poder adquisitivo alto, vive clase media y media alta, pero los chinos se han instalado en dos calles que estaban muy deprimidas económicamente. Son calles que quedan justo al lado de la vía del tren, entonces tiene el ruido del tren que pasa todo el tiempo, por lo tanto no era una zona del barrio elegida por los sectores que viven en esa zona. Y los chinos entonces se asentaron ahí. Lo interesante del barrio chino, a diferencia del barrio coreano, ahora vamos a ver, es que el barrio chino es un barrio donde no viven los chinos y donde no compran los chinos. Es un barrio comercial, es un barrio que vende la imagen de China. Entonces, la mayoría de los negocios están hechos para público local o mucho turista, vamos a ver que hay muchos restaurantes, e inclusive los supermercados, que hay varios, dentro de los supermercados de este mismo barrio, hay algunos que venden para chinos y otros para argentinos. Por supuesto que uno, si no es antropólogo y no se mete a averiguar, no se da cuenta, pero ellos sí saben perfectamente cuáles son para unos y para otros.
Y bueno, como decía, a diferencia del barrio coreano, los chinos no viven en este barrio, ¿no? Vienen a la mañana, trabajan y se van. Bueno, ahí yo hice como, digo, si va más profundo se pueden ver cuáles son los comercios para chinos y cuáles los que son para no chinos, digamos, ¿no? Y en este barrio hay muchos, y salón de belleza, casa de salud oriental, bazares con cosas muy que están a la moda. Bueno, la Constitución Nacional, bueno, volviendo entonces a la parte anterior, la situación de los inmigrantes actualmente, la Constitución Nacional garantiza el derecho a la migración y los mismos derechos que tienen los ciudadanos argentinos para aquellos extranjeros que estén en condiciones regulares. Con respecto a los derechos ciudadanos, en cuanto a la participación política, los inmigrantes con 2 años de residencia y DNI, y documento nacional de identidad, votan y pueden ser votados para elecciones locales. Y, por otro lado, muchas de las colectividades migrantes votan en sus respectivos países. En el caso de los españoles, italianos, paraguayos, y ahora... antes de ayer fueron las elecciones en Paraguay y hubo una masiva movilización de migrantes paraguayos desde Argentina que fueron a votar a Paraguay. La migración paraguaya está muy asociada, como todas las otras, a conflictos políticos. No nos olvidemos que Paraguay tuvo dictaduras al igual que el resto de los países, pero más se mantuvo en el tiempo, digamos. Argentina, Chile tuvieron muchas interrupciones en los procesos democráticos. Paraguay tuvo un proceso largo que recién se revierte antes de ayer. Vamos a ver qué da esto. Y los chilenos y bolivianos están también en tratativas para que sus propios países les reconozcan el derecho al voto. En cuanto a los ámbitos institucionales en Argentina, tenemos en la Cámara de Senadores una Comisión Nacional de Población y Desarrollo, en la de Diputados tenemos la Comisión Nacional de Población y Desarrollo también, después hay un Consejo Federal de Población, donde están representados todas las provincias del país, y después a nivel nacional tenemos el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, que tiene una dirección específicamente para comunidades y minorías. Y después a nivel de la Ciudad de Buenos Aires tenemos una dirección de colectividades y cultos. Esos serían como los ámbitos directamente involucrados, pero después, como vamos a ver, hay muchos programas que dependen de los ministerios y que son coyunturales, que no tienen una formalidad institucional. Y lo que me parece importante para destacar, yo comentaba que la política restrictiva de los militares y de la década del 90 se va a revertir a partir del 2000 con el nuevo gobierno de los Kirchner. Y esto se va a plasmar específicamente en una nueva ley migratoria, que es una ley realmente de avanzada. Hay muy pocas leyes migratorias con este espíritu en el mundo. El proceso de la ley empieza en 1990 con mucha participación de las asociaciones de migrantes, de ONGs, de la sociedad civil en general, pero también de grupos de políticos que acompañaron esto. Recién en el 99 se puede presentar en el Congreso un proyecto consensuado, pero que recién en diciembre del 2003 va a ser aprobado como ley. Y va a ser aprobado fundamentalmente por una voluntad política del nuevo gobierno. De hecho, se aprueba en la última reunión de la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? Fue como bajó con lo bueno y con lo malo de las democracias nuestras. Entonces, digo, en diciembre del 2003 se aprueba esta nueva ley y que fundamentalmente yo saqué algunos elementos que me parecen interesantes. Por un lado, lo que ya mencioné, el Estado pasa de tener un rol de control y policial frente a la migración para presentarse como garantizador del derecho a migrar, ¿sí? Y en la ley está perfectamente planteado el derecho a migrar, la igualdad de los extranjeros, el acceso igualitario a los servicios sociales, a la información, a la reunificación familiar, el derecho a estar protegido por las convenciones internacionales ratificadas por el gobierno argentino, a la participación en la vía política, etcétera. Y en este caso el artículo 4 reconoce el derecho humano a migrar.
¿sí? Y dice, el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. Esto, por supuesto, que no es tan ideal en la práctica, porque venimos de otros esquemas culturales y las cosas y los procesos no son de un día para el otro, pero el hecho de que se haya plasmado en una ley y que ya se estén trabajando en las reglamentaciones para que esto se lleve adelante y sobre todo que haya una voluntad política de que esto se haga. El artículo 7 y 8 garantiza el derecho a la educación y salud sin importar la situación migratoria y establece que los docentes y personal sanitario deben ayudar al migrante indocumentado a regularizar su situación. Es decir, en la década del 90, con el gobierno democrático de Menem, esto existía no en ley, pero, por ejemplo, si un inmigrante indocumentado va a un hospital, los médicos tenían la obligación de atenderlo, pero así como tenían la obligación de atenderlo, tenían la obligación de denunciarlo, ¿sí? En general no se hace, lo mismo en las escuelas tenían la obligación de inscribir a los estudiantes de padres indocumentados o de padres indocumentados, pero debían también avisar que existía esa situación de irregularidad. Muchas escuelas, por ejemplo, para no tener ese problema, no denunciaban, para no entrar ya en un conflicto. Bueno, hoy la ley no solo garantiza de forma explícita la educación y la salud, sino que además, en vez de poner al personal sanitario y educativo en la situación de denunciante, los obliga a ayudar al migrante a que encuentre los canales para poder regularizar la situación. Es decir, hay un cambio completamente en la ideología que está por atrás de esta ley, ¿no? Y una cosa muy importante también es que los inmigrantes tienen derecho a justicia gratuita y a intérprete, en el caso que hablen otra lengua, antes de ser expulsados por causas delictivas. Es decir, si un inmigrante, documentado, indocumentado, no importa, es encontrado en una situación fuera de la ley, esto no habilita a la Dirección Nacional de Migración ni a ningún ámbito institucional a expulsarlo. Tiene derecho, como cualquier ciudadano argentino, a su proceso judicial en los marcos que lo plantea la ley en Argentina. Bueno, la reunificación familiar. Bueno, y esta ley, ¿sí?, que para mi entender es bastante progresista, además, a partir de su implementación, plantea un trato diferenciado para los países de la región y especialmente para lo que es el Mercosur y el Mercosur ampliado. En el 2004 se firma el acuerdo migratorio con el Mercosur ampliado. El Mercosur son Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y el Mercosur ampliado incluye a Chile, Perú y Bolivia. Se establece entonces la residencia temporaria, que es de 2 años, podrá transformarse en permanente con un solo pedido formal de la persona, un certificado de residencia, pasaporte válido, digamos, los trámites básicos, bueno, certificado de antecedentes penales y comprobantes de medios de vida lícito. Y además también establece la igualdad en la aplicación del derecho laboral y para todos los migrantes de los países limítrofes, y esto ya se está trabajando en acuerdos bilaterales con cada uno de los países para avanzar en formas previsionales de jubilación y etcétera, compartidos justamente por el desequilibrio cuantitativo que hay con respecto a las distintas comunidades. Bueno, Brasil ya firmó y de hecho creo que están en el Parlamento discutiendo en el mismo tono de cómo marca este proceso de ley en Argentina. Chile está también en el Parlamento. Paraguay estaba totalmente paralizado y todo hace suponer que con el nuevo gobierno Paraguay va a entrar también en la misma política, y Bolivia se está tratando el acuerdo. Es decir, todo dice que
más tarde o más temprano el Mercosur va a caminar hacia un programa de integración no solo económico como es hasta el momento, sino justamente de integración humana, que por lo menos para nosotros hoy es lo más importante. Y esto también se acompaña, por ejemplo, en políticas educativas, en acuerdos con universidades, reconocimientos de títulos. Digo, hay una infinidad de políticas más micro que también apuntan financiamientos para proyectos de investigación conjuntos, etcétera. Bueno, después se llevó a cabo un programa nacional de normalización documentaria migratoria para regularizar a todos los migrantes indocumentados. Y después un tema interesante, que no viene al caso igual en este encuentro, es que la ley también incluye a los argentinos emigrados. Lo mismo que se está promoviendo, que se está estableciendo en la ley para los migrantes en Argentina, el Estado argentino se compromete a pelear por estos derechos de los argentinos en el exterior. Bueno, y entonces para terminar muy rápido voy a mencionar algunos programas que ha habido, sobre todo en la década del 90, como decía, fue una década un poco contradictoria, con respecto a políticas que incluyen a la integración de migrantes. Tenemos el Día del Inmigrante, que es una actividad que existe en Argentina desde siempre, es un día al año donde se juntan todas las comunidades migrantes y hacen actividades folclóricas, culinarias. Si bien es importante porque de alguna manera muestra la diversidad presente en Argentina, es un proceso que contribuye de una forma directa a la estigmatización y a la exclusión de los grupos, porque no se muestra el grupo en una dinámica y en una heterogeneidad y diversidad que lo conforma, sino en ese estereotipo folclórico que no siempre es positivo. Después tenemos el programa Mosaico, Cruzando Culturas, y algunos programas musicales que también se parecen más a este primero que acabo de decir. Con respecto al programa Mosaicos, el objetivo es preservar y desarrollar el patrimonio cultural y étnico del país. Los actores que lo llevan a cabo son el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Nación, esto empezó en el 2001, los gobiernos provinciales y las asociaciones de la colectividad judía. Este programa apuntaba especialmente a promover, por ejemplo, el circuito histórico de las colonias judías en Entre Ríos. Después se hicieron varias exposiciones en centros culturales sobre los gauchos judíos, la historia de la colonización agraria de la migración judía en Argentina. Y después tenemos este programa que fue de la Secretaría de Cultura de la Nación, que yo tuve la suerte de trabajar. Fue un programa que lamentablemente se discontinuó con el gobierno de la Rúa, que fue ese gobierno que tuvimos en el interim entre Menem y Kirchner. El programa Cruzando Culturas era para promover la integración de migrantes recientes. Los beneficiarios que se planteaba el programa eran inmigrantes recientes de diferentes países, que ahora voy a decir cuáles eran. Bueno, esto lo puedo ir pasando. El objetivo, favorecer la integración cultural de las colectividades inmigrantes recientes, y se iba a trabajar con Bolivia, Corea, Chile, China, Paraguay, Perú, Ucrania. Lamentablemente, como el programa se discontinuó, solo se trabajó Bolivia, Corea, Paraguay y Perú. No llegamos al resto. Bueno, y la idea es justamente fomentar una valoración positiva, mostrar un poco a la sociedad local la cultura y las costumbres que no se conocen de estas comunidades. La estrategia del programa era la promoción del intercambio entre culturas y difusión de producciones artísticas y culturales de las colectividades. Bueno, fomento de la producción artística y cultural referida a migración y promoción de la investigación y de la información sobre problemáticas de la investigación. Lo interesante de este programa es que si bien la coordinación general estaba a cargo de la Secretaría de Cultura de la Nación, se hizo desde el principio con las comunidades migrantes. En el diseño del programa participaron esta Dirección de Migración, donde yo trabajaba en ese momento, y también los representantes de distintas asociaciones, y por supuesto los gobiernos locales, porque esto se iba a realizar en varias provincias de Argentina. ¿Un minuto para cerrar? ¿O cuántos para cerrar? No, está bien, pero... Bueno. Está bien. Disculpen, no, pido disculpas. Bueno, las actividades, la más importante era esta Semana País, donde se realizaban actividades de cine, teatro, música, exposiciones de pintura, fotos, máscaras, instalaciones, mesas,
ferias con gastronomía, deporte, etcétera, de cada una de las colectividades, y como dije, todo esto era organizado conjuntamente con las asociaciones, y importante también es que se realizaban en zonas centros de la ciudad. Como vimos, las comunidades en general se instalan en barrios marginales, y la idea del programa era justamente darlas a conocer en los ámbitos y conectarlas con ámbitos, por ejemplo, los que hacían teatro con los ámbitos de teatro en Buenos Aires, etcétera. Bueno, se hizo en estas ciudades finalmente. Bueno, voilà. ¿Y las conclusiones? Sí. No, las conclusiones las podemos hablar después. No, bueno, las conclusiones es que, digo, no todo es rosa, y digo, yo hice mucho hincapié hoy en las leyes y en en esta nueva etapa que creo que se abre para el Cono Sur fundamentalmente, y creo que la migración acompaña esto, que hay una reconfiguración en el ámbito político, y que por primera vez hay una voluntad de construir una comunidad del Mercosur, o del Mercosur ampliado, porque además en el Mercosur ya firmaron como socios Ecuador y Venezuela, es decir, vamos como ampliando los horizontes. Y bueno, creo que hay por un lado en el gobierno una voluntad política de avanzar sobre esto, como ya lo mostré, y por otro lado creo que el mundo de hoy nos permite esto de poder vivir desde la diferencia, de que existan estos barrios que puedan incorporarse a la sociedad argentina y adquirir, por supuesto, el idioma y ciertas pautas y comportamientos, pero también lo que me parece muy importante es que puedan mantener su cultura, su identidad, su idioma, sus hábitos culinarios, y que en ese intercambio nos enriquezcamos todos y realmente sí avanzar hacia un modelo multicultural o intercultural, porque también... Les pido disculpas por el tiempo que me pasé. Okay, thank you, Carolina. I apologize for, hurrying you up, but it's the matter. Sí, claro. No sé si mejor, creo, no sé. Dos preguntitas. Una, ¿dónde te ubicas en el espectro político, pero también con los intereses específicos que alimentan la xenofobia en el país? Es decir, ¿dónde están ubicados los sectores que están alimentando la xenofobia? Esa es una pregunta. La otra es, que ahí tengo una confusión. ¿Existe la deportación o la repatriación como elemento, como acción, como práctica en Argentina? Y, o sea, si la policía sorprende a un grupo de indocumentados, ¿los puede deportar o no? Si no puede deportarlo, ¿tiene que quedarse con ellos? Bueno, te dejo la pregunta ahí. ¿Qué hacemos? Si son preguntas, Claro, agrupamos o agrupamos. Sí, Ganamos tiempo si muchos hacen preguntas y ella responde al final. Sí. Ganamos tiempo. I'll switch to English, okay? So that you can understand. Just one question. It's very interesting and very peculiar, the history of Argentina of welcoming immigrants. And I ask you if there is something to do with the idea that the country was passing through a demographic transition. It was getting older, so that it should receive immigrants to get younger working force, or this kind of thing. La política de los años 90 tiene que ver, aparte de los derechos humanos, con la conciencia que el país está pasando por una transición demográfica y que, desde el punto de vista económico, necesita de inmigrantes que son más jóvenes. Sí, I also have a question. From what you said, it seems that every program is a federal program. I was wondering if the cities, or in particular the city of Buenos Aires, has any policy, local policy with the migrants. Bueno, a ver. Con respecto al tema de la xenofobia... no, ahí te quiero ahí sentadito donde tenés que estar, ¿eh? Te agarré justo.
Con respecto al tema de la xenofobia, ¿qué sectores alimentan? Durante la década de los 90, yo tengo algo escrito sobre eso. Por ejemplo, la xenofobia tenía que ver con los sectores que competían con. Por ejemplo, los coreanos se insertan en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, en el sistema educativo de la clase media, en el sistema en general, en los circuitos culturales, y entonces plantean una competencia directa con los sectores medios, que son justamente los que tienen más presencia después en los medios de comunicación y etcétera. Entonces ahí hay una xenofobia mucho más asociada, por supuesto también con un deterioro de las condiciones de vida de los sectores pobres. En Argentina hubo un empobrecimiento de las clases medias muy fuerte, y esto también atenta contra la relación con estos nuevos migrantes que están compitiendo por esos espacios. A diferencia, por ejemplo, de los coreanos, los migrantes paraguayos y bolivianos compiten con los sectores menos calificados, ¿sí?, en el ámbito laboral. Entonces, de ahí, por ejemplo, que la competencia se plantea, por ejemplo, bueno, vienen a trabajar en condiciones que nos perjudican, porque como son indocumentados, les pagan menos, no les pagan seguro social, ni impuestos, ni etcétera. Entonces, no nos toman a nosotros argentinos y toman a los indocumentados. Y esto fue tomado por ciertos discursos de los sindicatos, inclusive del gobierno, y de una forma explícita, y salían en los medios, y entonces culpabilizaban a los migrantes por esta situación. Bueno, no sé si te contesto. Después, con respecto a la deportación, en principio no. En principio todo apunta, por lo menos desde la nueva ley, a que no hayan deportaciones. Y en el caso en que tiene que haberlo, lo que yo decía antes, tiene que haber un proceso judicial de por medio. Un migrante documentado que puede estar por conseguir trabajo, que puede tener familiar en Argentina, que digo, hay una cantidad de elementos de los que se puede agarrar para que no lo echen, para lo cual necesita todo ese proceso primero. De todas formas, las deportaciones en Argentina existieron con los militares, por ejemplo, pero nunca con gobiernos democráticos. Muy rara vez durante el gobierno de Menem, por ejemplo, se deportaron migrantes. Y además la frontera, si ustedes ven Argentina, tenemos frontera por todas partes, o sea, es como también imposible. Con respecto a la política de los 90, no, yo creo que las corrientes primero, durante los 90 no hubo un aumento cuantitativo de la migración, se mantuvieron los flujos como fueron históricamente, eso es interesante, por un lado. Y por otro, los migrantes se ubicaron siempre como en especies de nichos ya conformados por las propias redes étnicas. En algunos casos, tal vez en el sur del país, en algunas provincias patagónicas, sí fueron ocupando nuevos puestos de trabajo que se iban creando con ciertas propuestas nuevas en la economía, pero no tanto en la ciudad de Buenos Aires, digamos, más o menos, sí, contradictorio. Y con respecto a las políticas de la ciudad, bueno, yo lo dije al principio, no hay políticas que focalicen a los migrantes, ¿no? Salvo esos programas y que tienen que ver más con una promoción y un fomento cultural de la integración, pero desde la cultura. Si no, los migrantes en general, si tienen sus papeles en orden, entran en los planes de vivienda, entran en los planes de salud o en los planes de seguridad social de la población carenciada o de la población, digamos, beneficiaria. Sí. Tito, y paramos después. Estaba pensando de las cosas que mostraste, cuáles eran la fuente de información, por ejemplo, de los mapas que tú colocaste a los chinos, los coreanos, etc. Tito, el micrófono, perdón. Ok, pensaba en la fuente de información de lo que presentaste. Cuando presentas los mapas de localización y extensión de los barrios por origen, ¿es un dato censal? ¿Qué tipo de dato es? O cuando hablas sobre los... ¿cuál era el otro? Uy, ya se me pasó. Bueno, la idea es, mi pregunta es, ¿cuáles son las fuentes de información que hay disponibles?
Sí, por un lado, con respecto a los migrantes en Argentina y en la ciudad y en las ciudades, en la ubicación de residencia, sí, contamos con los datos del censo. El censo, de todas formas, en algunos años es más fiable que otros, ¿no? Porque tiene que ver con la situación que vive el país, ¿no? Y entonces, digo, el censo no es un instrumento objetivo que uno va y aplica como se pensó siempre, ¿no? Sino que es un instrumento que forma parte de una dinámica social y por lo tanto, bueno, tiene ese déficit. Y por ejemplo, si ustedes ven los datos que yo puse en el resumen ese que mandé, la cantidad de migrantes que figuran es muy inferior a la cantidad de migrantes que hay. De hecho, por ejemplo, los bolivianos, las asociaciones bolivianas, dicen que hay unos aproximadamente 1 millón de bolivianos en Argentina. Y si ustedes ven la cifra, están los documentados, los medidos por el censo, no llegan a 300.000, ¿no? O sea que si bien contamos con el censo y está muy bien, porque se hace cada 10 años y tiene como la rigurosidad que le da lo cuantitativo, pero por otro lado no sirve para medir estos fenómenos. Y entonces ahí es donde aparecen las técnicas cualitativas que yo creo que son de una riqueza para este tipo de fenómenos. Digo, todos sabemos, no les voy a explicar, la migración une tanto la parte subjetiva como la objetiva, lo micro, lo macro, etcétera. Por lo tanto, de ninguna manera puede ser estudiada solo desde lo cuantitativo, y en este caso lo cualitativo, por ejemplo, y respondiendo a tu pregunta, nosotros nos manejamos con los datos de las asociaciones comunitarias. Depende por ejemplo, los paraguayos tienen más asociaciones políticas, los coreanos más iglesias, digamos, pero cuando uno entra en la lógica de cada comunidad, empieza a conocer las redes y manejarse con datos más fiables. Tenemos la encuesta permanente de hogares también, que mide población extranjera. Y trabajamos también con datos de las embajadas, digamos, tratamos de hacer un mapa complejo y que intente dar cuenta de toda la complejidad que compone este fenómeno. Y con respecto a los mapas de la ciudad de Buenos Aires específicamente, sí, por ejemplo, el del barrio coreano y el del barrio chino los hice con una geógrafa a partir de los datos de la propia comunidad, haciendo un relevamiento de todo lo que son comercios, asociaciones, servicios varios, haciendo un relevamiento con dirección, con la calle, número, etcétera, y lo volcamos al mapa de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo hicimos con la comunidad china y boliviana. Esto forma parte de un proyecto mayor del que participo con otra investigadora que es geógrafa sobre distintas comunidades migrantes en ciudades de Argentina. Mike, and then we will go to Mia. Okay, I have 2 questions. Maybe someone could translate into Spanish, because there are 2 questions related to understanding the same phenomenon. I was quite struck by this idea that the discourse of xenophobia changed quite radically from the 1990s to the more recent decade. And you explained how the discourse of xenophobia was something that was promoted through the media. So the first question is whether the media played a role in changing that. Are there competing ideas within the media, mainstream media and alternative media? How did that discourse change come about? And the second question, which is also about the changing discourse toward foreigners. The question of to what extent did this originate out of state practices? And it's getting back to, I think there was maybe a misunderstanding about Renato's question about the demographic transition, meaning the recognized economic need for more immigrants, and therefore the state practice of trying to encourage immigrants. So I'm wondering if that what role the state played in helping to change the discourse away from xenophobia. Ok, ¿quién le va a traducir? Yo. Bien. Voy a empezar por la segunda pregunta. ¿Quieres que primero traduzca la pregunta? Bueno, que si el discurso de xenofobia que fue
que lo promovió principalmente los medios de comunicación, también fueron ellos responsables de cambiar o hacer algo para cambiar este discurso de los 90s en adelante. Y también quería aclarar un poco la pregunta de Renato, que es si fue más bien no transición democrática, sino una transición demográfica, y si el gobierno promovió la venida de migrantes. Sí, por eso. Voy a empezar por la segunda pregunta. Gracias. Transición demográfica, que hubo, digo, yo entiendo transición demográfica cuando hay algún cambio en la estructura demográfica, ¿sí? De edad, género, ¿no? No lo hubo en principio, más bien lo que sí hubo fue, como yo le contestaba a Renato, un crecimiento en algunas ciudades del país, ¿sí? De ciertas áreas productivas que efectivamente incorporaron migrantes. Podían ser migrantes ya instalados en Argentina o nuevos migrantes, ¿sí? Por ejemplo, te doy un caso, en la ciudad de Puerto Madryn, que es una ciudad patagónica al sur de Argentina, de repente en 10 años creció el número de bolivianos, casi se quintuplicó, digamos, no tengo los números exactos, y se insertaron específicamente en la industria pesquera, que empieza a emerger con la presencia de empresas españolas en la zona que antes no estaban. Entonces, en ese caso sí, la migración puede responder a un nuevo, a una nueva demanda económica. Sí. ¿Entendiste? Oh, I will not yet. translate. Sí, That claro, sí, she understands a demographic transition as a change in gender or age, and what she thinks happened with like the flow of migrants is that in some specific cities or areas in Argentina where there was more like economic growth, that's how they were including or needing more migration. Oh, what I was curious about is, was there a decision on the part of the government, of the state, to say we need more migrants? No es una decisión del migrante, no es una decisión del gobierno, son flujos migratorios que están instalados. Por eso yo empecé la ponencia con la historia de la migración en Argentina. Tenemos el mismo porcentaje de migrantes desde 1914. No hubo un aumento cuantitativo de los migrantes, lo que hay es un aumento del flujo de intercambio, van, vienen, bueno, hay un montón de temas de los que no hablamos, como las remesas, las familias transnacionales, digo, hay una serie de elementos, pero no hubo una política del gobierno para ahora, en esta década del 90 y del 2000, para promover la migración, forman parte de los mismos circuitos, y por eso hago tanto hincapié en este nuevo marco institucional que representa la nueva ley migratoria y el Mercosur, porque justamente de alguna manera la ley y el sistema institucional viene a reconocer una situación que de hecho ya existe. Los bolivianos entran y salen del territorio argentino y se instalan en Buenos Aires y después se instalan en Comodoro Rivadavia y en Puerto Madryn y algunos son regulares y otros irregulares. It was long, but there was not a quantitative increase of migration. Oh, no, but what I'm... No, I have to stop you. No, because Oh, we yeah, are running we're- really- No, él lo que preguntaba es si el gobierno tuvo políticas de fomento. No. Yeah, no, and he understood that it wasn't a policy of the state. Yeah. Son los flujos corrientes. Y con respecto a la segunda pregunta, los medios de comunicación, bueno, son actores que no solo reproducen los discursos, ¿no? Sino que los crean y crean realidades y crean acciones. Así como en los 90 fueron parte de esta como ola discriminatoria y xenófoba, hoy no es que cambiaron de un día para el otro, se tienen que controlar, se controlan porque hay más controles del gobierno, digamos, el gobierno en vez de controlar a los migrantes, controla que no se lleven adelante acciones contra los migrantes, y el INADI, que yo mencioné, el Instituto Nacional contra la Discriminación, tiene un observatorio sobre discriminación en los medios, y entonces hay como un control del Estado frente a eso, y entonces los medios ya no pueden hacer los abusos que hacían. Bueno, mi nombre es Miguel Lacabana,
Trabajo en el Centro de Estudios del Desarrollo CEN desde la Universidad Central de Venezuela hace 30 años. Como todos saben y se nota por el acento, no soy venezolano de origen, pero ya con tantos años tengo como la doble nacionalidad incorporada. Soy economista de profesión original, aunque ya obviamente con tantas deformaciones, no sé si sociológicas, antropológicas y lo que sean, que bueno, ya no sé de profesión. Trabajo en temas de la ciudad y la pobreza y el mercado de trabajo normalmente. Bueno, y le doy las gracias a Marcelo, a Giovanna, a Tito por haberse interesado en que participe con el caso de Venezuela en este taller y quizás en el futuro proyecto que están diseñando, y me parece realmente un grupo muy humanamente muy agradable y muy interesante desde el punto de vista del trabajo que vienen realizando. En realidad, originalmente, este trabajo lo hice con una colega que fue tesista mía y que trabajó sobre migraciones, que se llama Marinés Salazar, y que es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora en el Instituto de Economía de esa misma facultad. Bueno, puse una imagen visual para que todos supiéramos más o menos dónde está Venezuela, ¿no? Que, como ven, limita con el Mar Caribe, parte del Océano Atlántico, Colombia, Brasil y Guyana, ¿no? La franja que ustedes ven en oscuro aparece siempre oficialmente en todos los mapas de Venezuela porque es la zona en reclamación, uno de los tantos tapones que nos dejó la colonización inglesa, digamos, igual que las Malvinas, ¿no? Pero quizás con menos conflictos. Para dar un panorama así como visual, las flechas que se ven allí, las rojas, indican fundamentalmente toda la migración ilegal que tiene que ver con la minería, que sobre todo la minería del oro y del diamante. O sea, en el área del Amazonas es más controlada, pero hay muchos garimpeiros y en esa zona del Amazonas está totalmente prohibida la minería, por lo cual digamos, hay acciones represivas sobre los garimpeiros normalmente, que es a la izquierda abajo. Y la otra zona, que es ese gran estado que se llama el Estado Bolívar, allí sí está permitida la minería y allí sí los flujos, digamos, migratorios ilegales para ejercer la minería son bastante fuertes, tanto de Brasil como de la Guyana. Luego, las flechas claras que vemos a la izquierda indican fundamentalmente los desplazados colombianos por la guerra, y por la guerra interna colombiana. Esa es toda un área de desplazados, digamos, donde hay posiblemente el ACNUR releva, digamos, como objeto de preocupación unos 200.000 colombianos para atender. Luego las flechas azules indican, bueno, de dónde vienen los flujos migratorios, tanto legales como ilegales, ¿no? República Dominicana, el Caribe, asiáticos y demás. En la flecha pequeña, digamos, que es donde está el aeropuerto principal, porque muchos de los flujos de inmigrantes chinos entran directamente por el aeropuerto principal. Y luego hay dos flechas de doble sentido, amarillas, una más al norte, donde está la comunidad guajira o guayú, que digamos es una etnia que tiene doble nacionalidad y que tiene un flujo permanente entre Colombia y Venezuela. Y la segunda, que está más al sur, es lo que llaman la segunda frontera más viva de América Latina después de esta de Tijuana, que es la de Cúcuta, San Antonio del Táchira, que es un flujo permanente y es prácticamente, tiene las mismas características que Tijuana-Santiago, digamos, es una gran área metropolitana binacional entre Colombia y Venezuela, y uno allí puede encontrar permanentemente gente que vive de un lado y del otro, que tiene su seguro social en Colombia pero trabaja en Venezuela o al revés, ¿no? Entonces estas son como las
las características, digamos, generales de la migración, como un panorama visual. Okay. Bueno, yo dividí esto con unas grandes etapas, ¿no? Además, digamos, de la historia de la inmigración, digamos, como en todos los países de América Latina, digamos, pero los grandes flujos, hubo unos grandes flujos de migración que acompañaron los cambios rural-urbanos en Venezuela durante los 50 y los 60, que, digamos, fue una gran migración interna. Ustedes saben que Venezuela en este momento debe tener como población rural menos del 10%. El 90%, 92%, de acuerdo a las últimas estimaciones, son poblaciones urbanas. O sea que prácticamente no hay población rural. Entonces la gran inmigración en los grandes grupos de inmigrantes en ese momento era inmigración europea, sobre todo de España, Italia y Portugal, ¿no es cierto? Y esta expansión de las ciudades sobre tierras agrícolas, digamos, se componía tanto también por la migración interna como por la migración externa. Esto, digamos, en los 70 empieza a cambiar muy fuertemente, porque en los 70, digamos, nosotros siempre hablamos del boom petrolero, mientras que normalmente desde los otros países se habla de la crisis petrolera, ¿no? Pero nosotros siempre le llamamos el boom petrolero. Y el boom petrolero, digamos, fue una situación muy particular en los 70 en Venezuela, digamos, porque se impulsó la industrialización en escala clara, de las industrias básicas, se llegó a una situación de casi pleno empleo, y las migraciones externas e internas, digamos, continuaron, y las externas, especialmente las latinoamericanas, digamos, empezaron a sentirse, a volverse predominantes. Además, bueno, dada las situaciones que había en los países del resto de América Latina, digamos, tanto el exilio político como el exilio económico, digamos, jugaron un papel importante allí. En este cuadro ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, más o menos la evolución. Mientras la migración europea registrada en los 50, ¿no es cierto?, y en los 60 era prácticamente 2/3, ¿no es cierto?, esto fue disminuyendo hasta llegar, digamos, en el 2001 al 15%, pero en cambio la proveniente de América, digamos, se transformó en predominante. Como ven, digamos, si uno suma América y Europa, siempre han estado por encima del 90%, digamos, de los flujos migratorios, ¿no? Los 80, digamos, fueron un periodo, digamos, de crisis, digamos, en Venezuela. En el 82 hubo una devaluación, después de prácticamente 20 años de tener el dólar fijo, ¿no? Y ahí, digamos, uno puede centrar como la crisis, prácticamente uno la puede visualizar como el inicio de la crisis en el 82, ¿no? Y eso produjo un proceso de desindustrialización, de crecimiento del desempleo y la pobreza, y una desaceleración de los flujos migratorios, y además comenzó una migración de retorno a finales de los 80. Los 90, digamos, se profundizaron estas condiciones porque se aplicaron las políticas de ajuste, y bueno, voy a repetir casi lo mismo que dijo Carolina para Argentina, ¿no es cierto? Aumentaron la precariedad y la informalidad del mercado de trabajo, cayeron los ingresos reales, hubo una profundización y una heterogeneidad de la pobreza, es decir, la pobreza se volvió más extensa, es decir, había más pobres, se volvió más intensa, aquellos que eran muy pobres se volvieron más pobres aún, y además la pobreza se volvió heterogénea, es decir, hubo nuevos pobres, sectores, ¿no es cierto?, que antes no eran pobres y que entraron de alguna manera en este proceso de empobrecimiento. Evidentemente esto produjo un conflicto social abierto, pero a pesar de todo esto, algunos flujos migratorios continuaron, sobre todo, digamos, en la relación con Colombia, que lo vamos a ver ahora. Bueno, este fenómeno de la feminización de la pobreza, digamos, que también lo vimos, y también empezó, digamos, una migración de venezolanos al exterior, sobre todo de venezolanos calificados, ¿no? Lo que pasó en esta década, de alguna manera, fue que
hubo un conjunto de demandas sociales difusas, ¿no es cierto?, que dieron lugar a lo que, digamos, en términos de la CLO podríamos llamar una articulación y una ruptura populista, que dieron lugar, en definitiva, al ascenso al poder, digamos, de Hugo Chávez en las elecciones de 1998. A partir de la Constitución de 1999, que podemos decir que encarna de alguna manera un proyecto nacional, con algunas características centrales, como que ya no se habla de democracia representativa, sino de democracia participativa y protagónica, un nuevo modelo de desarrollo que cambia el anterior, cuyo lema podría decirse que era petróleo e inserción global, por algo nuevo que es petróleo y desarrollo nacional. En este periodo, digamos, comienza una distribución directa de la renta petrolera hacia los sectores populares a través de políticas sociales emergentes que se llaman misiones. Después del paro empresarial del 2001, del golpe de Estado del 2002 y del paro petrolero del 2002-2003, el gobierno implementó estas políticas sociales emergentes que tienen el nombre de misiones para saltar de alguna manera la estructura del Estado, que era incapaz, digamos, de poner en marcha estas políticas. De hecho, algunas de estas políticas sociales son implementadas directamente a través del holding petrolero. Del holding petrolero, de PDVSA. Entre estas políticas, las más importantes son las de educación, la de salud. Por ejemplo, la política de salud es muy importante, que se llama, tiene un nombre muy emblemático, se llama Misión Barrio Adentro, que es una política de atención primaria de salud que está basada, digamos, está implementada con médicos cubanos. Fundamentalmente casi todos los médicos son cubanos, porque los médicos venezolanos tienden a no ir hacia los barrios populares. Bueno, además hay una política de vivienda, una política de formación y una misión que es muy importante para lo que estamos estudiando, que se llama la misión identidad. La misión identidad lo que hizo fue proveer de documentos a la población nacional y extranjera, ¿no es cierto?, que no tenía. Este gobierno propuso y de hecho implementó una política muy amplia de regularización de todos los extranjeros que estaban en Venezuela, y todos obtuvieron su cédula, a tal punto que los operativos de cedulación se hacían en la calle. O sea, se anunciaban en el diario, digamos, sábado y domingo va a haber operativo de cedulación en tal lugares. Y llegaban los equipos de la UNIDEX, que es la Oficina Nacional de Identificación, con camiones conectados, digamos, con computadoras al centro de cómputo de la UNIDEX, y ahí mismo se sacaban, la gente presentaba, digamos, sus documentos, ¿no? Se chequeaba, ¿no? Por ejemplo, colombianos que habían entrado hace 15 años y que no tenían ningún documento, que habían vivido siempre ilegales. Presentaban algo que indicaba, digamos, su entrada en Venezuela, y con eso, digamos, le sacaban sus documentos, ¿no? Bueno, tenían que tener algún documento, su partida de nacimiento, el pasaporte original con el que entraron, alguna cosa. Aquellos que entraron, digamos, en esos mapas, digamos, están lo que llaman los caminos verdes, ¿no? En ese mapa que les mostré, que la gente que entra caminando directamente por la frontera. Mucha de esa gente, bueno, tenía que buscar alguna forma de demostrar, digamos, su identidad original, digamos, para poder sacar su documento. No es que iba cualquiera y te daban el documento, pero, digamos, esto fue una política, digamos, que terminó de alguna manera con la discriminación legal sobre todo de los colombianos, ¿no? A mí me parece que aquí podemos ver tres situaciones a considerar, digamos, en este periodo, ¿no? Es un incremento de la inmigración fronteriza en busca de los beneficios de las nuevas políticas sociales. Esto está muy claro. Hay un recrudecimiento de la migración fronteriza, y sobre todo no solo por las nuevas políticas sociales, sino que el régimen cambiario, que es el tipo de cambio está controlado, pero se pueden hacer remesas familiares. Entonces, y bueno, en algunos momentos, digamos, el tipo de cambio paralelo estuvo
2 y 3 veces el tipo de cambio oficial. Por lo cual, digamos, alguien que gana salarios o tiene ingresos muy bajos, hacer una remesa familiar al tipo de cambio oficial es un beneficio muy grande. O sea, la gente, los colombianos envían, digamos, $300 mensuales a Colombia y eso prácticamente no le cuesta nada, porque cambian los mismos dólares en Colombia y, digamos, obtienen lo que pusieron en bolívares y les queda una parte igual. O sea, porque el tipo de cambio estaba 2 por 1 con respecto al cambio paralelo, ¿no? O al mercado negro, como le quieran llamar. La segunda situación a considerar es la de los refugiados colombianos, ¿no? O sea, si uno lo ve del lado de Colombia, habla de desplazados colombianos, del lado venezolano son los refugiados, ¿no? De hecho, el número total de personas de interés del ACNUR son 200.000 colombianos, ¿no? De los cuales el ACNUR está preocupado y para el cual en Venezuela. En Venezuela, sí, en Venezuela. El número total de inmigrantes que el ACNUR calcula son 3 millones, ¿no? Incluyendo dentro de estos 3 millones, la mitad son colombianos, 1,5 millones, ¿no? Lo que sí me gustaría resaltar aquí, ¿no? Que es en una entrevista a Enrique Vallés, jefe de la Oficina Regional del Alto Comisionado para Refugiados del ACNUR, enfatizó que los colombianos tienen acceso a los programas de salud venezolanos y con un simple documento provisional pueden circular libremente por el territorio nacional y que en Venezuela existe una situación favorable para estas personas que lo han perdido todo. Programas sociales del gobierno que les permiten tener acceso a los servicios de ayuda sin trámites engorrosos y además lograr fuentes de subsistencia. Creo que esto es muy importante, ¿no? Es decir, que el gobierno venezolano en este periodo, así como explicaba Carolina, la regularización y un cambio de actitud frente a la población migrante y aún frente a los desplazados, que ocasionan, digamos, en los municipios fronterizos, ocasionan problemas muy complejos, digamos, de solucionar, porque son municipios muy pobres que están en la frontera, entonces que lleguen en una sola ola, en una semana, 500, 1.000 desplazados, ¿no? En poblados que pueden tener a lo mejor 5.000 o 8.000 habitantes, digamos, los alcaldes no tienen capacidad de resolver estos problemas. Bueno, otra situación que es necesario señalar es que hay una migración de retornos de europeos y una migración de venezolanos de sectores medios altos por el conflicto sociopolítico, ¿no? Quería, antes de seguir, mostrarles cómo en esta evolución, digamos, de la migración, ¿no? Registrada en términos cuantitativos, en este cuadro ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que los países andinos, ¿no? son 2 tercios, ¿no? 66% de toda la población que viene de América. La colombiana, digamos, es el 60% de todos los que vienen de América y los colombianos son el 90% de todos los migrantes andinos y prácticamente son la mitad de todos los extranjeros registrados, ¿no? Como en términos, digamos, de su ubicación espacial, en este cuadro podemos ver que en el caso, el 95%, digamos, de todos los inmigrantes están localizados en 3 regiones, ¿no? El 37% en lo que es la región capital, que incluye Caracas, digamos, el distrito capital y el estado que lo circunda, que es el estado Miranda. El 34% en el Zulia, que es el estado que en el mapa aparecía más arriba a la izquierda, donde hablé de la etnia Wayuu, y el 24% en el Táchira, que es donde señalé la otra, que era la frontera PIBA, digamos, ¿no? De América Latina. Y si ustedes pueden ver, hay unas ciertas diferencias en esta distribución espacial, donde claramente los colombianos, digamos, están mayoritariamente en los 2 estados fronterizos, aunque el 32% está en la región capital. En cambio, en el caso de los ecuatorianos, el 92% está en la región capital, y en el caso de los peruanos, 2 tercios están
en la región capital. Es decir, digamos, la situación fronteriza da una cierta particularidad, digamos, en el caso de los colombianos en su localización. Bueno, este es un cuadro donde trato de señalar algunas de indicadores, digamos, de escolaridad y trabajo. Como pueden ver, digamos, en algunos casos, digamos, como en el de los peruanos, ¿no? Parece a lo que señalaba Carolina. Pueden ver que en el caso de los peruanos las medias, digamos, de educación, ¿no? Tanto son más altas que el promedio nacional. Digamos, hay más peruanos con educación media y con educación universitaria que lo que es el promedio nacional y que lo que es de los otros dos países andinos, ¿no? También puede verse que las tasas de actividad, digamos, de los inmigrantes, como es normal, ¿no? Son más altas que las del promedio nacional, porque se insertan, digamos, en esos casos, como decíamos alguna vez, la desocupación es un lujo, ¿no? Y entonces la gente se inserta en el mercado de trabajo sin importar mucho las condiciones, y por eso mismo las tasas de desocupación obviamente son menores que las del promedio nacional. Y digamos, hay un error en donde dice 5%, debería decir 50%. Como pueden ver, los colombianos son los que más se insertan en el mercado de trabajo informal. Digamos, más del 60% de la fuerza de trabajo colombiana está en el sector informal. En el caso de los ecuatorianos también. En el caso de los peruanos, por esto mismo, que tienen trabajos, están más insertos, digamos, en trabajos formales, su tasa de informalidad, digamos, se corresponde con la media nacional. Bueno, ¿qué podemos decir como una reflexión final de lo que hemos visto? La población inmigrante andina de bajos ingresos se ha instalado en barrios de invasión, así le llamamos nosotros, porque se invaden tierras públicas normalmente, tierras baldías, en algunos casos compartiendo con la población venezolana en la misma situación, y en otros casos conformando áreas segregadas por nacionalidad dentro de la ciudad. Es decir, estas son las redes de paisanaje, ¿no?, que normalmente hacen que la gente vaya llegando en una misma área desde la ciudad y se vayan conformando barrios completos, digamos, que son de una nacionalidad. Hay barrios de ecuatorianos, de bolivianos, de barrios de colombianos. Voy a hacer una alcance acá. Cuando hablo de barrios, en Venezuela, digamos, hablar de barrios es hablar como de villas miserias o de favelas. Cuando uno habla de los sectores medios, habla de urbanizaciones. Por eso cuando digo barrios, me refiero a barrios populares, no a barrios en el sentido argentino. Bueno, los gobiernos locales no han tenido ninguna política respecto de estos colectivos de migrantes y ellos sufrieron la misma desatención que el conjunto de los sectores populares, pero de igual forma se han beneficiado de las políticas sociales emergentes, las misiones que el actual gobierno viene implementando desde el 2003, y en este sentido las organizaciones comunitarias de base, como las mesas técnicas de agua, los comités de tierras urbanas, los comités de salud, los arropan indistintamente de la nacionalidad de origen. Entonces pensamos que un análisis de la participación comunitaria de los inmigrantes andinos en la actualidad podría proveer un panorama de la evolución de la discriminación de estos colectivos extranjeros dentro de la ciudad. Debería ser un estudio cualitativo fundamentalmente, y también nos permitiría una evaluación de los resultados de las políticas que apuntan a la participación popular comunitaria. Digamos que el uso de los inmigrantes en el conflicto político, del imaginario colectivo y de los actores sociales involucrados, el conflicto simbólico y el enfoque de género son elementos a tener en cuenta en el futuro proyecto, sin descuidar obviamente los niveles cuantitativos. Es decir, poner en relación lo objetivo y cuantificable con los imaginarios sobre esta situación. Ambas dimensiones creo que interactúan efectivamente en la ciudad. Gracias. Miguel. Yo quisiera hacer la misma pregunta a todos. Que no salga del... Por favor, ¿podrías poner la imagen? Esa. Gracias. ¿Esa fue la imagen? ¿Esa fue la imagen?
fue la final. La primera pregunta que quisiera hacerle a los cuatro colegas, ¿cuál es la fuente de información? Porque de nuestro proyecto anterior, ese fue uno de los grandes problemas que tuvimos, y entonces hay que tener claro cuáles son las condiciones en que podemos empezar un nuevo proyecto. Entonces me gustaría saber si hay datos censales por barrio, o aquí se llama AGER, zona censal, dividido por países de origen de la población. Y si no, ¿a cuál escala mínima está esta información? ¿A escala de ciudad, a escala de provincia, etcétera, ¿no? Y lo otro es si hay encuestas, que generalmente son representativas estadísticamente a escala de ciudad, donde sí hay esta información, dividida por países de origen, ¿no? Que se pueda incluso usar el dato construyendo familias de inmigrantes, porque por ejemplo en México hay una encuesta en que uno puede tener la base de datos por persona, lo cual nos da la posibilidad de formar familias, agrupándolos, ¿no? Por código familiar. Entonces todo ese tipo de cositas me gustaría, bueno, no tan detallado, me gustaría saber si hay fuente de información. Hacemos una ronda. Sí. Bueno, dos cosas rápidas, ¿no? Y creo que lo estás contemplando en las reflexiones finales, y es la utilización del imaginario del inmigrante en el medio de la polarización política. Y especialmente yo tenía la hipótesis, que era algo que quería desarrollar y no he podido trabajarlo, de que a partir de la misión de identidad, que es este programa de regularización amplia, se disparó toda una ola de xenofobia, especialmente en los medios de comunicación, partiendo de la premisa de que estos inmigrantes regularizados iban a incidir en las elecciones o lo que fuera. Entonces, es un poco esa construcción simbólica del inmigrante que pudiera haber sido positiva, y también yo creo que igual en el caso de Argentina está que una cosa es la inmigración europea, que es bien chévere, pues somos blanquitos, y otra cosa es la inmigración regional y el subregistro terrible del censo, ¿no? O sea, que tenemos supuestamente 600.000 colombianos registrados en el censo, pero ACNUR dice que es 1,5 millones, entonces es un poco eso, ¿no? I also have a question for you. Can you go back to the donde tenías las tasas de esto? Looking at this, it is very interesting to see that the migrants have tasas de actividad. Activity rates. Activity rates, labor rates, employment rates, much higher than the Venezuelans. So I was wondering, and I wanted to ask you, is there any tension between the local population looking at the migrants as somebody who are stealing their jobs? ¿Te entiendes? Sí. Ok, bueno, vamos. Ok, sí, Carolina. Sí, también, disculpe. Renato y... It's not a question, it's just a comment. I think it's... we can identify something like a Latin American pattern of a friendliness towards the immigration. It's very much different than the European one, so that in our project which we are building, we can understand the whole region as a region which is dealing with the immigration issue in a more positive way than what seems to be happening in other places. Because I see similarities in the Argentinian and even the Venezuelans' way of dealing with the immigrants' issues, not towards criminalization, but towards accepting immigrants. And the revision of the immigration law in Brazil is, I suppose it's going more or less in the same way.
contestarlo justamente, es una duda. Según la tabla, la migración peruana es altamente calificada, ¿no? O sea, es muy calificada. Sí. Lo cual es lógico, está más lejos, tienen que tomar un avión posiblemente para llegar, o sea, es más complicada la migración. Ahora, cuando tú ves los demás indicadores, te das cuenta que la ubicación que tienen no difiere mucho de las demás migraciones. O sea, la tasa de actividad es similar a la ecuatoriana, por ejemplo. O el grado de informalidad es menor, pero es muy alto, el 50%, para una población que un 32% es universitaria. ¿Cómo tú puedes explicar eso? ¿Cuál es la peculiaridad que tiene esa migración peruana en ese contexto? Bueno, después todo. ¿Ya? Sí. Bueno. A ver, en cuanto a las fuentes de información, las que tenemos aquí, obviamente son las censales, ¿no? Con todas las dificultades que tiene en términos de subregistro. ¿Sí? Aún, pero digamos, para tener una idea, que creo que se me pasó a decirlo, en el censo del 2001, digamos, la población extranjera registrada era 5.7 de la población total. El subregistro puede ser del 100%, digamos, de acuerdo a lo que dice ACNUR. Es decir, si pusiéramos, sería el 10% aproximadamente digamos, la población migrante, digamos, de la población total. En cuanto al nivel que podríamos llegar de desagregación de esta información, sería el nivel de parroquia. O sea, de parroquia. Parroquia es como la unidad mínima, digamos, dentro de la ciudad. Es como está dividido cada uno de los municipios, ¿no? Está el nivel municipal y dentro del municipal están las parroquias. Entonces ese sería el mínimo nivel. Podríamos trabajar, digamos, con la data original del censo y llegar a los, ¿cómo se llaman? Los segmentos censales. ¿Segmentos como hacer? Sí, ese se podría llegar, digamos, igual que con la encuesta de hogares, ya eso es más difícil, porque la encuesta de hogares, digamos, tiene un diseño que para ser representativo es lo mínimo, sería la ciudad de Caracas, digamos, ¿no? Ya cuando uno quiere desagregar más, las distorsiones, no, bueno. Lo que sí hay mucha información, digamos, más cualitativa, ¿no? A través de tesis, estudios que se han hecho sobre las distintas comunidades, digamos, y uno mismo lo ha visto en los trabajos que ha hecho durante 20 años sobre la pobreza, digamos, de cómo se distribuyen, ¿no? Digamos, hay barrios de colombianos, de ecuatorianos, o directamente la población extranjera pobre está inmersa, digamos, dentro de la misma, del conjunto de la población, ¿no? Son las dos cosas. En algunos casos las redes de paisanaje han actuado en forma tan intensa, digamos, que han dado lugar que dentro de un cerro, digamos, de estos, donde hay barrio, hay segmentos, digamos, de ese barrio que son solo ecuatorianos. Entonces, esas son las formas típicas de localización, digamos, dentro de los sectores populares. Ese es en cuanto a la información. Lo que dice Andrea es cierto, digamos, en el marco del conflicto sociopolítico, la política del gobierno, digamos, a través de la misión y identidad, de regularizar a los extranjeros, se tomó, digamos, como una medida que se suponía que lo que hacía era poner a votar a todos los extranjeros a favor del gobierno. Pero aún cuando esto fuera así, digamos, la cantidad de extranjeros que hay en el padrón electoral no tiene ninguna influencia. El padrón electoral tiene en este momento 15 millones. Digamos. Y si estamos hablando de que hay 3 millones, digamos, ¿cuántos adultos puede haber? La mitad, digamos. O sea, no tiene ni, además tan disperso por todo el país, no tiene ni siquiera capacidad de influir en las elecciones locales, pero sí es cierto lo que dice Andrea, que se desató una matriz xenofóbica, digamos, pero que más que xenofóbica seguía siendo la misma matriz, digamos, clasista y racista que apareció con el conflicto sociopolítico, digamos, ¿no? Que tenía más que ver con el conflicto sociopolítico que con cualquier otra cosa, ¿no?
No, no hay muchas tensiones en el mercado laboral, porque digamos la población colombiana ya es como un dato, ¿no? Es decir, los colombianos viven en Venezuela de siempre, digamos, ¿no? Y siempre ha habido, digamos, un imaginario muchas veces del colombiano como ladrón, ¿no? Como oportunista, pero en realidad la población colombiana está muy integrada, ¿no? en todos los sectores sociales. Y realmente los colombianos tienen, en su gran mayoría, podríamos hablar de un espacio de vida binacional, no transnacional, sino binacional. Digamos, hay un flujo permanente de los colombianos que van y vienen, digamos, ¿no? Uno lo puede ver hasta en la señora que trabaja en la casa de uno. No, miren, no cuente conmigo a partir de fines de noviembre porque yo me voy para Colombia, ¿no? O sea, hay, digamos, que están permanentemente en relación, digamos, las remesas, las cosas, los hijos que van, los nietos que vienen, son familias binacionales, digamos, están todo el tiempo circulando, ¿no? entre ellas. Entonces, lo que tú me decías, Carolina, este estado de Venezuela que está al lado del lago de Maracaibo, que es ese gran espejo de agua que se ve allí, ¿no? Donde tenemos la flecha bidireccional en el norte. Allí hay una comunidad, en realidad es una nación indígena, que son los guayú, excepto que viven, que es la Guajira, ¿sí? La Guajira colombiana y la Guajira venezolana. Desde hace mucho tiempo, digamos, los guayú tienen reconocido la doble nacionalidad, es decir, pueden tener cédula colombiana y cédula venezolana simultáneamente y circular. Ellos son los grandes contrabandistas de la zona, ¿no? O sea, lo han sido siempre, digamos, ¿no? O sea, su modo de vida está muy ligado a la circulación de mercancías, tienen sus propios códigos, digamos, ¿no? Es una situación muy particular. No podría decirse que son migrantes, ¿no? Ese es su espacio vital de vida, pero lo señalé porque es un intercambio permanente de población que hay en esa zona. En lo que dice Haroldo, bueno, yo no tengo en este momento una explicación. Lo que sí es cierto es que si uno viera en el caso de los peruanos, digamos, bueno, me imagino que también más allá de lo que le pasa a los migrantes, ¿no? Lo que le pasa a los migrantes latinos con formación universitaria que están aquí al lado manejando taxis o trabajando en cualquier cosa, ¿no? Pasan un periodo que evidentemente, más allá de su formación, la gente se inserta como puede en el mercado de trabajo. Hay muchos peruanos en la venta ambulante, pero esto es como una anécdota, ¿no? No podría decir cuántos son. Nada, pero me imagino que es la tendencia de cualquier migrante que pasa. Hay muchos peruanos que están, por ejemplo, trabajan en industrias siderúrgicas, son obreros especializados también. Es otro tipo de migración. Las colombianas mujeres están mucho más en el servicio doméstico. Okay, Miguel, thank you.